Sí, primero que nada, vamos a empezar con los anuncios. ¿Sí? A ver, hay 2 recordatorios para el día de hoy. Empezamos con, pues, la bienvenida. Antes que todo, yo ya voy a explicarles y ni siquiera les he dado la bienvenida. Buenos días a todos, bienvenidos, que Dios los guarde, que los bendiga, que tengan un buen día, que inicien el día de la mejor manera y que tengan una jornada educativa pues excelente y que todo lo que les enseñen hoy, todo lo absorba su cerebrito de esponja como que fuera agua y lo puedan retener en su mente para que puedan pues aprender algo nuevo el día de hoy y puedan, digamos, nutrir todos esos conocimientos que ustedes ya tienen del derecho y fortalecer los mismos para que puedan ser profesionales de éxito. ¿De acuerdo? Vamos entonces, les voy a poner para empezar el día con un video de reflexión. Fíjense que hoy vamos a tocar el tema de los principios del derecho ambiental. Entonces, dentro de esos principios, pues vamos a ver el desarrollo sostenible, que es uno de los principios más importantes y es también sumamente importante que ustedes lo tomen en consideración, puesto que es el medio en el que habitamos, ¿verdad? Definitivamente es importante que lo consideremos. Denme un segundo, ahorita les pongo el video. Billions of galaxies. In our galaxy are billions of planets. But there is only one Earth. For most of our history, humans lived in harmony with nature. But we have shattered that balance. Exploiting our planet for products and wealth. Creating a climate catastrophe, driving species to extinction. And polluting our land, seas, and air. The web of life is framed. If it fails, we as a species will fail too. The science is clear, and time is running out. We must go from harming our planet to healing it. We must protect what we have and bring back what we lost to advance to a more sustainable future where everyone can thrive. Humanity has come together before to prevent environmental catastrophes. We have helped repair the ozone layer. We've restored millions of hectares of land and marine ecosystems, protecting thousands of species. And we've banned dangerous pollutants. Saving countless lives. Let those victories be the torches that ignite more action and illuminate the path to a world in which we are once again at peace with nature. In the universe are billions of galaxies. In our galaxy are billions of planets. But there is only one Earth. Solo un planeta Tierra. 只有一个地球。 केवल एउटै पृथ्वी. Bara en jord. Dunia ni moja tu. A ver, chicos, ¿qué opinión les merece el video? ¿Cuál sería el tema principal de ese video? A ver. Que debemos de proteger lo que tenemos a nuestro alrededor, que hay solo un mundo, licenciada, y que debemos aprovechar, ¿verdad? Y rescatar todo lo que nos queda, ¿verdad? Ya que realmente todos, yo creo que todos los seres humanos colaboramos en que el medio ambiente cada vez se vea más afectado, porque de una u otra manera todos colaboramos, licenciada, y creo que es responsabilidad de todos empezar a cambiar eso. Muchas gracias, Karen. Efectivamente. Michael, ¿nos va a decir algo? Eduardo, perdón. Es que Michael tiene encendida su cámara.
pensé que nos Ah, quería decir disculpe, algo. licenciada. No tenga Pues, pena, Eduardo, cuéntenos. pues lo que yo Michael estaba está viendo tímido. yo, y algo que dice mucho, que dijo Karen, que es muy cierto, que nosotros colaboramos en venir y destruir nuestro ecosistema, pero por el simple hecho que nosotros estamos considerados como una de las especies más sucias, ¿verdad? Que nosotros contaminamos, nosotros degradamos incluso nuestro propio ecosistema. Y principalmente por nuestras necesidades, también nosotros las explotamos demasiado. Y entonces eso es como ese video de concientización, eso habla, que poco a poco nosotros nos estamos encargando de incluso deforestar, que eso es lo más peligroso porque nos vamos a quedar sin oxígeno y esa es la fuente principal de vida, ¿verdad? Junto al agua. Entonces, sí, eso es mi opinión acerca del video. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, miren cómo eh, Michael, lo escuchamos. Ok, muchas gracias, Michael. Fíjense que más adelante vamos a hablar de los recursos y vamos a hablar de la contaminación. Y dentro de ese tema vamos a observar que nosotros estamos gastando los recursos que son recursos no renovables, ¿sí? Recursos que se van a agotar y que en el momento en el que nosotros agotemos esos recursos, nos vamos a quedar con los brazos cruzados, así viendo cómo destruimos nuestro propio entorno. Entonces, perdón, este video a mí me gustó mucho, primero porque hay varias personas que lo explican. Si se dan cuenta al principio, todos hablan en el mismo idioma, ¿verdad? Que es inglés. Y en la última parte, como podemos observar que tienen diferentes nacionalidades, todos hablan desde su idioma, ¿verdad? Y todos llegan a la conclusión de que a pesar de que haya tanta maravilla en el universo, que hayan tantas cosas bellas que Dios ha creado para nosotros, nosotros estamos siendo, como bien lo decían ustedes, el principal destructor de la tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer conciencia, tenemos que pensar todos los días en este tema, no solo cuando tenemos clase de derecho ambiental, ¿verdad? Y el otro semestre que no tengamos ya se nos olvidó. Contexto, vamos a ver, les decía, el concepto de desarrollo sostenible, que es un concepto que es dentro del contenido de los principios del derecho ambiental, quizás el más importante, porque implica desarrollar, como bien lo mencionaba el video, realizar actividades con las que obtengamos riqueza, pero al mismo tiempo evitar dañar o perjudicar nuestro entorno, desgastando los recursos naturales que pueden ser renovables, que bueno si son renovables, pero y los que no son renovables, ¿verdad? A veces la gente piensa, por ejemplo, que siempre va a haber oxígeno, piensa que siempre va a haber agua, entonces hace una mala utilización de estos recursos y no le preocupa, por ejemplo, contaminar el agua. Entonces, es interesante este tema, como les decía, para que nosotros podamos, pues de cierta manera, ser conscientes y hacer conciencia de las personas que están, a las personas que están a nuestro alrededor, para que ellas puedan darse cuenta también de la importancia de los principios. Si nos da tiempo el día de hoy, porque tenemos 17 principios que explicar, también tenemos que analizar la declaración de Río, que toca el tema de los principios del derecho ambiental, que es un tratado internacional base a través del cual, pues precisamente se establecen principios como lineamientos básicos que debemos utilizar para poder de cierta manera contribuir al desarrollo del medio ambiente y a la protección de ese desarrollo de manera sostenible, de manera nivelada, vamos a decir, para que se pueda dar el, ese desarrollo que buscamos en una medida que podamos satisfacer nuestras necesidades como seres humanos, como lo es la alimentación, por ejemplo,
como lo es la habitabilidad de algunos ambientes para poder tener un lugar donde estar tranquilos, pero que eso no implique daño al medio en el que habitamos, porque a veces somos más perjudiciales que beneficiosos, ¿verdad? Imagínense, nos servimos del medio ambiente y lo dañamos, ¿verdad? Entonces, les decía al principio de la clase, el tema de hoy es principios y si nos da tiempo, características del derecho ambiental, ¿sí? También el análisis de la declaración de Río y 2 anuncios que tenemos aquí. El primero es que tenemos una tarea para el día de hoy, que es una infografía acerca de, bueno, perdón, no es para el día de hoy, aclarando, es para el día de mañana, a la hora que sale la Llorona, a las 12 de la noche, para que no se le olvide, que no le gane la Llorona, por favor, llegue antes usted que la Llorona y suba su tarea para que no tenga ningún inconveniente. ¿Se recuerdan? El tema principal de esa infografía es las ciencias que se relacionan con el derecho ambiental y básicamente es el establecimiento de qué disciplinas científicas o no científicas se pueden relacionar con el derecho ambiental para contribuir a el estudio y análisis de los conceptos importantes del derecho ambiental, como lo es el más importante, que es el medio ambiente, que son los recursos naturales, que es la utilización de los recursos naturales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos hasta mañana, así que es un recordatorio para que lo tengan en la mente. Si todavía no lo ha terminado, si todavía no lo ha entregado, por favorcito, hágalo, ¿verdad? Para que tengamos eso en la mente. Vamos a ver, voy a ver aquí en la página principal si hay alguien que ya ha entregado la tarea. Por aquí me dice, chananana, tengo 7 personas que ya entregaron su infografía, que es la que se vence el día de hoy, ¿verdad? Y también vamos a ver el siguiente anuncio, que es la prueba corta. Ay, no, si no, van a ver las preguntas, si no. La prueba corta que tenemos la próxima semana. Ahí se recuerdan que mañana, perdón, que la próxima semana la prueba corta la vamos a desarrollar dentro del periodo de clases, ¿sí? Por lo tanto, no pueden fallar, ¿sí? ¿Cuál es el tema de la prueba corta? A ver si alguien se acuerda. A ver, ¿habrá alguien por ahí que se recuerde? Ya, buenos días. Buenos días. Yo recuerdo que la prueba corta bueno, de algo, yo creo que es un acuerdo de Río, dice usted. Exacto, que es el que vamos a analizar el día de hoy. ¿Sí? Esta está disponible en los módulos también, el documento, que ahorita se los voy a mostrar en un momento. ¿Sí? Entonces, ahí se recuerdan que en módulos, en el módulo de información del curso, está una pestaña que se llama actividades del curso, que es la que estoy proyectando en este momento para que si se les olvida, ahí están bien las actividades que vamos a realizar durante el semestre. Y la número 1, que algunos ya la entregaron, que es la infografía que tiene que ver con las ciencias que se relacionan o las disciplinas que se relacionan con el derecho ambiental, y la prueba corta, que es básicamente una comprobación de lectura del tema, la declaración de Río y los principios del derecho ambiental, porque ese es el tema que toca la declaración de Río, ¿sí? El sábado en horario de clases. Vamos a hacer esta actividad más o menos a las 8:40. Esto con el objeto de que si alguien por alguna situación no se pudo conectar al principio de la clase, entonces tenga el tiempo suficiente. Por lo tanto, sí les pido por favor que se conecten lo antes posible, porque vamos a hacer, antes de empezar con la prueba corta, otro análisis terminando, digamos, de leer los aspectos importantes de la declaración de Río, que es lo importante de ese documento, los principios del derecho ambiental. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, habiendo concluido la sección de anuncios,
que es sumamente importante ese recordatorio, porque a veces uno tiene tantas cosas en la mente usted, porque tiene que trabajar, porque los niños, porque la esposa, el esposo, el tinieblo, la tiniebla, el tóxico, la tóxica, dijeran por ahí. Entonces, la familia, la mamá, el papá, los hermanos, etcétera. Entonces tiene uno tantas cosas en la mente que se le puede pasar por alto cosas como estas, ¿verdad? Ok, entonces, primero que nada, es importante antes de entrar a conocer cuáles son los principios del derecho ambiental, que son los que estamos viendo acá, es importante determinar, primero les cuento que son 17 principios, ¿sí? Esos principios del derecho ambiental, es importante mencionar qué es un principio. Fíjense que un principio no es nada más y nada menos que un axioma, un lineamiento, ¿sí? Es una guía, una directriz a través del cual una disciplina científica sienta las bases de su objeto de estudio, ¿sí? En ese contexto, los principios del derecho ambiental van a ser todas aquellas situaciones que van a incidir en el objeto de estudio del derecho ambiental. Como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, se los voy a acercar un poco más, porque siento que yo lo veo bien, pero ustedes tal vez lo ven chiquito. Ahí está. Empezamos entonces con, lo habíamos mencionado en la clase anterior, tenemos el principio de sostenibilidad, el principio de globalidad, el principio de solidaridad, el principio de prevención, el principio de enfoque sistemático de la biosfera, y ahí ya tocamos un tema en específico de lo que es el derecho ambiental como tal. Tenemos el principio de contaminador pagador, el principio de gestión racional del medio, principio de ordenamiento ambiental, el principio de la calidad de vida, el principio del daño ambiental permisible, que con ese principio sí yo no estoy de acuerdo, pero lo vamos a discutir, les voy a pedir su opinión, a ver ustedes qué piensan de este principio, que en mi opinión es como una justificación del ser humano, ¿verdad? Está el principio de cooperación internacional en materia ambiental, que ese es bastante interesante. Tenemos también el principio de ética transgeneracional, que van a ver cómo este principio es bien interesante por, vamos a decir, los alcances que tiene el mismo. También tenemos lo que es el principio de interdependencia ecológica, el principio, ay, permítanme que tengo aquí un tsunami de leyes. Ay, no. Ay, perdón. Es que tengo aquí mi volcancito de leyes que estaba haciendo unos mis memoriales y ya me caen encima. Ok, entonces el principio de regulación jurídica integral, el principio de conjunción, también tenemos, para ello, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que se ve muy poco, déjenme irme a ese principio, se los voy a poner aquí en grande para que lo vean. Hay la observación de que tenemos que leer la declaración de Río, miren, que es el instrumento internacional que debemos utilizar para, pues básicamente el análisis de este tema que son los principios. Pues no se mira tan bien este verde, pensé que se iba a ver más fuerte, pero sí, tenía celeste, pero se me chispoteó, dijo. Mire, tenía azul, pero un azul como que, ya sé qué voy a hacer. Déjenme ver. Es que tan bonito ese paisaje y después me arrepentí de haberlo usado porque se mira bonito, pero las letras cuesta encontrarle un color así. Ahí está. Ahí ya se mira, ya se mira, ya se mirujea. Ok, entonces les decía que, y creo yo que estamos bien. Dentro del el contexto de los principios que les decía son 17 que ya mencionamos,
tenemos su contenido, su desarrollo, digamos, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente. Vamos a ver más adelante la introducción, un videito que tiene, que armoniza este texto, este contexto. Y dentro de esa Declaración de Río, vamos a ver que la misma regula, se crea como una carta de las Naciones Unidas para la regulación de lo que es el desarrollo sostenible, que en este caso, ¿se acuerdan? Yo les decía hace un momento, es esa situación en la que nos encontramos como seres humanos que queremos avanzar, queremos innovar en digamos, en el desarrollo económico integral de nuestros países, pero debemos ser conscientes de que las consecuencias de la explotación de los recursos naturales como medio de subsistencia es un arma letal para nuestro planeta, ¿verdad? Más si no tomamos en cuenta medidas que prevengan contaminantes. Vamos a ver en las siguientes unidades el derecho ambiental administrativo y van a ver ustedes que se menciona procedimientos administrativos en las leyes de derecho ambiental, leyes ordinarias, como la ley del medio ambiente en Guatemala, que ya es normativa interna basada en la Declaración de Río, que establecen precisamente la necesidad de crear normas jurídicas y procedimientos preventivos del daño al medio ambiente en el desarrollo de esa actividad económica, ¿verdad? Michael, dígame. Sí. Derecho ambiental, ¿se recuerdan que les decía? Siempre que ustedes miren DA es derecho ambiental. Y si miran, sí, no tenga pena. Y si ven MA, medio ambiente. Ok, no tenga pena. Ahí estamos entonces. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Que precisamente esa necesidad implica ese desarrollo sostenible que es, vamos a decir, el equilibrio, digamos, la búsqueda del equilibrio. Tenemos también dentro del contexto de esta declaración lo que se busca, por ejemplo, en el principio de globalidad y en el principio de solidaridad, es precisamente que la comunidad y también el principio de cooperación internacional en materia ambiental es que exista y se desarrolle un principio de solidaridad entre los países que suscriben la Declaración de Río con vamos a decir, el atenuante, vamos a decir, o el tema principal, que es importante que cooperemos como país, que contribuyamos de manera unificada para la protección del medio ambiente, porque probablemente un país sí respeta todas las normas de derecho ambiental y protege su país, pero resulta que esos miembros de ese país van a otros países subdesarrollados a causar, digamos, o a realizar actividades que impacten el medio ambiente, que dañen el medio ambiente de ese otro país o de los países fronterizos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es como un compromiso a nivel mundial de todos los países para lograr ese anhelado fin que lo van a ver en el derecho administrativo, es el bien común. Para el Estado de Guatemala, el fin supremo del Estado guatemalteco es el bien común. Y en este caso debería ser, en mi opinión personal, que el derecho ambiental tenga como principal objetivo el bien de la comunidad en general, pero entre comillas, el bien o el bienestar del medio ambiente que habitamos, ¿verdad? Porque no necesariamente lo que es bueno para la comunidad, para la adquisición de recursos naturales, es bueno para el desarrollo del medio ambiente como tal, ¿verdad? Tenemos también dentro de este contexto que dentro de la Declaración de Río también se busca la producción y eliminación de algunas modalidades de producción y consumo sostenibles de los productos y los recursos que son renovables y los no renovables, que son lo más importante, ¿verdad? También a través de este instrumento se buscó que cada uno de los países promulgara, creara leyes en consonancia con la ley, con la Declaración de Río, leyes que protegieran
internamente el medio ambiente de los países. Esto básicamente creando políticas territoriales adecuadas a los medios ambientes en los que cada uno de los países se desarrolla. Fíjense qué interesante porque este instrumento, como ustedes están viendo ahorita el curso de derechos humanos, van a ver en el mismo que a través de las Naciones Unidas, que es, digamos, una asociación de países, le voy a decir, buscan como objetivo principal el respeto a los derechos de los seres humanos, al reconocimiento de la dignidad y respeto de los seres humanos. Y fíjense que el derecho a la vida es, en mi opinión, así como en derecho penal, el derecho más importante que tienen los seres humanos. Y fíjense cómo, si toco el tema del derecho penal, estoy hablando de la protección que el Estado debe a este tipo penal, perdón, a este bien jurídico tutelado regulado en diferentes tipos penales. Pero también, por ejemplo, dentro del contexto general, aplicándolo al derecho ambiental, podemos ver que ese derecho a la vida se traduce también en una vida digna, en una vida libre de agentes contaminantes, porque de nada me sirve tener vida si estoy enferma porque no tengo oxígeno, por ejemplo, porque me falta el oxígeno, porque el medio ambiente en el que habito está lleno de agentes contaminantes para mi salud y perjudiciales para mi salud, ¿verdad? Entonces el Estado no me está respetando esa dignidad de ese derecho a la vida. Recuérdense, el derecho a la vida no solo implica que yo esté vivo, sino que tenga una vida de calidad, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el contexto de la Declaración de Río y la búsqueda de que esas normas jurídicas que se creen, esas medidas o esas políticas demográficas que se creen dentro de cada uno de los países, perdón, determine lo que es la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente, ¿verdad? Y también la plenitud de actuación dentro de cada uno de los estados para que, a pesar de que cada estado tiene soberanía y puede decretar medidas y puede tomar medidas que consideren necesarias, debe respetar el entorno de los países vecinos. Entonces no es simplemente decir, ya pasó, ¿verdad? Entonces, sumamente importante ahí para que lo tomen en consideración dentro del contexto de la declaración de Río. Vamos a dejar los comentarios para más adelante cuando hayamos explicado los principios. Vamos a empezar con el principio de sostenibilidad. ¿Quién me puede decir qué entiende por sostenibilidad? ¿Qué significará esa palabra? Sostenibilidad. Berta, buenos días, dígame. Sí, licenciada. Bueno, yo entiendo que por sostenibilidad es en la forma como vamos a mantener, en este caso, el medio ambiente, ¿verdad? Okay. ¿Qué medios vamos a utilizar, por ejemplo, económicos o humanos también? Porque, por ejemplo, si vamos a querer, bueno, algo que dijo Eduardo hace un rato, no estoy de acuerdo porque dice somos la, ¿cómo se llama? Más sucio que hay. No me acuerdo de la primera palabra para con... Creo que dijo animal, pero es cierto, sí estamos clasificados como Ajá, animal. pero digo yo, bueno, eso está aquí en la mente. Sin embargo, si nosotros queremos cambiar esa idea, también la podemos lograr. Ya, o sea, si nos están diciendo, tú eres socio, bueno, me voy a creer socio y así va a ser, pero no. O sea, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Entonces yo considero que si nosotros vamos a hacer esa parte, es una forma de sostenibilidad para nuestro medio ambiente, el no contaminarlo más, así como está ya de contaminado. Eso considero yo, licenciada. Muchas gracias, Berta. Efectivamente. Sostenibilidad, sinónimo, mantenimiento, ¿verdad? Michael, ¿lo escuchamos? Claro, claro, también. Gracias, Michael. Daniel.
Yo a un punto de vista lo miro como lo decía Berta, ¿verdad? Sostener el medio ambiente, pero no como está hoy en día, sino que, como usted dijo al principio, podemos cambiar el mundo, pero con ese tiempo podemos ir sosteniendo para que no se vaya contaminando más de lo que está y reducir esa contaminación. Claro. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, evitar agentes contaminantes, Solamente. evitar causar daño en el medio ambiente, ¿verdad? Ok, pensé que Daniel iba a decir algo más y la interrumpí, perdóneme. Ok, vamos entonces. Si hablamos del principio de sostenibilidad, a todos los principios para poder definirlos, usted va a empezar diciendo que es un principio del derecho ambiental, que consiste en, y ya pone la parte conducente a cada uno de los principios. ¿Sí? Eso para que lo vaya poniendo cada vez que defina, para que vaya practicando la utilización del lenguaje técnico y que se vaya acostumbrando a eso. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, este principio, fíjense que se origina en la Comisión de Brundtland, creo que se pronuncia este contexto. Y esta declaración de Brundtland les voy a contar, es un informe que se presentó en una de las conferencias de las Naciones Unidas en el año 1987. En ella, fíjense que se establece el contraste de posturas dentro de países en los cuales se busca el desarrollo económico, una idea o la primera opción, y dos, en la protección del medio ambiente. ¿Será que esas dos situaciones deben contrastar? ¿Será que el desarrollo impide la protección del medio ambiente? ¿O será que la protección del medio ambiente impide el desarrollo pleno económico de los países? Esto es lo que en esta comisión y a través de este informe se establece y se llega a la conclusión de que el desarrollo debe tomar en consideración ese equilibrio que yo les decía hace un momento, ¿verdad? Que ambas situaciones coincidan en un punto en el que eviten el daño ocasionado al medio ambiente de manera tan drástica, ¿verdad? Porque ustedes han oído hablar del tema del cambio climático. Uno de los efectos de la utilización irracional del ser humano de los recursos naturales ha ocasionado ese cambio climático. Por eso usted ve que cuando había sol, ahora hay lluvia, cuando había lluvia, ahora hay sol, o hay frío, cuando había frío, ahora resulta que hay sol, un sol penetrante hasta en los huesos, porque se siente como el sol quema. Fíjense que yo soy mucho de que un poquito de sol y me quemo. Yo tengo dos hermanos que en teoría cuando eran chiquitos eran blanquitos igual que yo, pero mis hermanos trabajan como mensajeros y trabajan también como árbitros de fútbol, les cuento. O sea, se chamuscan un poquito con el sol. Y si ustedes los ven, ellos están bien morenitos, bien morenitos. No hay rastro de que eran blanquitos. Bueno, mi hermano pequeño tiene su cabello como canchito, entonces se mira como canchito arrepentido porque su piel es morena, ¿verdad? Su piel es bien oscurita, pero ahora con la mascarilla tiene boquita blanca, una boquita más blanquita que todo el resto de su cara, ¿verdad? Entonces, fíjense, dentro de este contexto, esta comisión, fíjense que se creó precisamente para promover el desarrollo del medio ambiente y dentro de sus principales, digamos, aportaciones está este principio de sostenibilidad, el cual menciona, fíjense ustedes, que precisamente el tema principal para la protección del medio ambiente o vamos a decir uno de los temas más importantes para el derecho ambiental debe ser un desarrollo que sea sostenible, que mantenga en equilibrio los recursos naturales y el deseo de desarrollo económico de los países y buscando dentro de ese contexto medidas que dañen menos al medio ambiente y que promuevan la regeneración de los recursos naturales dentro del medio ambiente. En este contexto, este principio establece la capacidad que deben tener las generaciones futuras
de lograr satisfacer sus necesidades buscando ese equilibrio desde la perspectiva del desarrollo sostenible, que pueda mantenerse el desarrollo y al mismo tiempo la utilización racional de los recursos naturales para evitar un daño irreversible al medio ambiente que pueda definitivamente devastar esa idea que se tenga de desarrollo económico. Porque de nada nos sirve generar riqueza cuando esa riqueza es perjudicial para los seres humanos. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos entonces también dentro de este principio, uno de sus postulados es la búsqueda del control del uso, como les decía, racional de los recursos naturales. Entonces, si voy a definir este principio, les decía, voy a colocar, es el principio del derecho ambiental, en virtud del cual se busca, diría yo, lo definiría así, como principal objetivo la adquisición de un desarrollo sostenible, que equilibre el desarrollo económico con la utilización racional de los recursos naturales. Eso, en mi opinión, podría ser la definición de este principio. ¿De acuerdo? No estoy dictando, ahí se recuerda, ¿verdad? Solo estoy tratando de hacer, digamos, mi propio concepto. A mí me gusta conceptualizar, porque a veces uno explica, pero después resulta que lo que explicó no definió, ¿ah? Entonces, solo para llegar a una conclusión, solo déjenme, voy a acercar un poquito para que puedan ver, porque aquí ya tengo dos principios. Aquí, aquí está. Tenemos dos principios. El segundo principio, que es el principio de globalidad, y el tercer principio, que es el principio de solidaridad. En el principio de globalidad se puede, vamos a decir, definir como un principio del derecho ambiental que lo que busca es esa necesidad de cooperación que debe existir en el globo, en la Tierra, completamente en el planeta de Guatemala. Perdón, en el planeta incluyendo a Guatemala, quiero decir. En este contexto, esa cooperación debe ser, primero, dentro de los órganos, fíjense cómo hay escalas, ¿va? La primera escala, primero a nivel interno dentro de un país. Los ciudadanos, el Estado, las entidades de derecho público y de derecho privado se deben integrar en tener como objetivo principal cuidar el medio ambiente. Dos, los países de una región en particular, hablemos de Centroamérica, ¿verdad? Primero Guatemala, después Guatemala en su contexto centroamericano, debe reconocer esa necesidad de que es necesario cooperar como tal para que se puedan crear soluciones a problemas ocasionados o daños irreversibles o reversibles dentro del medio ambiente. Tres, el tercer anillo de unificación, aparte de la organización o cooperación nacional, regional, la cooperación internacional de todos los países del mundo para poder encontrar solución a los problemas ambientales en las fronteras. Por eso es importante mencionar primero a lo interno, después a nivel región y después a nivel frontera, porque recuérdense que, por ejemplo, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico es un límite territorial que muchos países tienen en común, ¿verdad? Imagínense si uno de estos dos océanos resultara contaminado, ¿verdad? ¿Será que no va a afectar a todos los países? Por supuesto que los va a afectar. Tenemos también dentro de este contexto que los problemas ocasionados al medio ambiente son de carácter mundial, se dan a nivel mundial, no se dan únicamente en un país, ¿sí? Por supuesto, les decía hace un momento, probablemente muchos países sí adoptan medidas de protección al medio ambiente, pero el país que está al ladito no, ¿verdad? Y como yo no puedo dominar lo que hace mi vecinito, entonces lo que puedo hacer es concientizarlo, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense que a raíz de este principio de globalidad surge una disciplina nueva dentro del derecho que se denomina derecho internacional ambiental, ¿verdad? En el cual pues a través de situaciones como esta comisión que les decía, de la generación de este informe de Brundtland y también la creación de
Esta declaración de Río son instrumentos internacionales que hacen que surja la necesidad de una nueva disciplina que determine los parámetros a través de los cuales a nivel global se va a regir, digamos, la utilización de los recursos naturales, la protección, prevención del daño al medio ambiente y del mejoramiento del medio ambiente para esa utilización adecuada de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, este principio básicamente eso es lo que busca, la cooperación a nivel mundial de todos los países y que adquieran en un sentido claro el compromiso de buscar proteger al medio ambiente, que es sumamente indispensable para el ser humano, ¿verdad? Tenemos también el principio de solidaridad. Este es el tercer principio del derecho ambiental, el cual determina, fíjense, dentro de sus aspectos importantes. Primero, la necesidad de cooperar solidariamente. Solidariamente o solidaridad lo traducimos en conjunto, ¿verdad? Que la protección del medio ambiente sea conjunta por todos los países, ¿sí? Si bien es cierto que todos luchemos, cada quien aporte su granito de arena para que podamos alcanzar ese, ese desarrollo ambiental que necesitamos, ¿sí? En este contexto podemos mencionar que dentro de las medidas que como países de manera solidaria podemos asumir son, en primer lugar, la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Otra situación es que si conservamos esos recursos, si evitamos consumirlos de manera irracional o devastarlos, ¿verdad? Vamos a proteger al medio en el que habitamos. Y también en el caso de que se haya dado ya un daño ocasionado a los recursos naturales o al medio ambiente, se puede restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra tomando medidas como el cuidado, por ejemplo, de las especies, ya sea de flora y de fauna, y también el tomar medidas como la reforestación podría ser, ¿verdad? Como el cuidado a las especies y el respeto de la reproducción de las especies, ¿verdad? Porque ustedes ven, por ejemplo, yo lo vi en una nota que tiene que ver con el espectáculo que habían varios artistas que tenían de mascota animalitos que eran considerados en peligro de extinción. Imagínense, qué bonito sería que los animalitos puedan convivir en el ecosistema donde nacieron para que se desarrollen plenamente. Pero qué feo es que saquen de su medio, de su ambiente natural a estos animalitos para tenerlos amarrados, para tenerlos enjaulados, solo para que puedan las personas observarlas cuando quieran o hacerles monerías, les voy a decir yo, porque son bonitos el ejemplo que les puse. Y en ese contexto, cómo dañan no solo a la especie como tal, porque al tener cautivos a los animales evitan la reproducción de los mismos, ¿verdad? Y al tenerlos encerrados en un ambiente es como que nos tuvieran a nosotros en una cárcel. Ay, es que tan bonita que soy yo, tan bonito que es usted, hay que tenerlo en exhibición. Metámoslo en una jaula, pongámosle una correa, ¿verdad? Imagínense qué cosa más fea sería para nosotros como seres humanos vivir en un ambiente así. ¿Por qué castigamos a los animalitos a esa situación? ¿Por qué? ¿Verdad? Este contexto, fíjense, este principio tiene dentro de su contexto tres aristas, o sea, tres puntos de análisis. Uno es el deber de cooperación internacional que ya vimos en el principio anterior y que lo vamos a ver en el principio de cooperación internacional. Dos, el deber de informar de situaciones relevantes que se hayan ocasionado en el medio ambiente que deberían tener todos los países. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que los volcanes están haciendo erupción, eso se tiene que avisar a todos los países de la región, puesto que recuérdense que se dice que todos los volcanes están conectados, ¿verdad? Que hay una cordillera que conecta los volcanes y que si se enciende uno, probablemente eso envíe señales
de ondas terrestres, les voy a decir yo, porque no sé qué concepto exactamente utilizar, pero que pueden enviar señales a otros volcanes en otros países para que también inicien su actividad volcánica, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese podría ser un ejemplo, o por ejemplo, qué sé yo, que uno de los ríos que conectan con otro país se está secando, por ejemplo. Es indispensable que como países solidarios informemos de esa situación que es relevante para el ecosistema obviamente el compartir ese ecosistema con otros países. Y sobre la arista número 3 es la buena vecindad y no es la vecindad del chao, ¿verdad? Sino que es vamos a decir, las relaciones cordiales entre países cuando se toquen temas álgidos como la protección del medio ambiente, porque les decía, en algunos países se tienen unas costumbres y en otros otras, y entonces un país sí coopera, un país sí aporta para el mejoramiento del medio ambiente, pero el otro país hace todo lo contrario, ¿verdad? Y entonces eso puede provocar conflicto y guerra entre ambos países, y entonces ya ninguno de los dos se va a preocupar por proteger el medio ambiente. Entonces, por eso es sumamente indispensable que se desarrolle de esa manera esa solidaridad y protección a nivel global. Tenemos como principios número 4 y número 5, en primer lugar, la prevención, el principio de prevención. Y tenemos también el principio del enfoque sistemático de la biosfera. Vamos ahorita a hablar qué es la biosfera para que nos acordemos de qué es, porque de repente que se nos olvidó, no son conceptos que manejamos todos los días y probablemente se nos olvidó. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Quién me dice qué entiende por prevención? A ver, vamos a ver voluntarios. Michael. Exacto, muy bien, me gusta que piense así. Me gusta que piensen así. Ya ven cómo uno se va exigiendo a uno mismo. Busquemos un sinónimo de prevenir. Es como Precaución. disponer y anticipar lo que uno hace. Exacto, anticipar podría ser. En este contexto queremos decir, gracias a las personas que participan, básicamente este principio lo que busca es anticiparnos a actividades que puedan dañar al medio ambiente, ¿sí? Esto se hace a través de la creación de normas jurídicas, ¿verdad? Que regulen conductas penales, por ejemplo, a personas que dañen el medio ambiente. Y entonces lo que se hace es un efecto secundario. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de criminología y hablábamos un poquito de los delitos? Mencionábamos que la norma jurídica no regula, no le dice no lo haga, ¿verdad? Sino que le motiva a no hacerlo con un premio. Berta, cuéntenos. Sí, licenciada, yo estaba pensando, analizando un poco lo de la prevención. Es así como lo que sucedió con la pandemia, ¿verdad? Al principio. Que todos utilicemos mascarilla, por ejemplo, aunque sí habían, habían 1 o 2 pacientes positivos, pero que todo era así como prevenir, cerremos las fronteras, que no hay vuelos, que no hay esto, en todo. Eso era, ¿cómo se llama? La prevención, pero a pesar de todo, ¿verdad? La pandemia no respetó ni límites ni nada, ni prevención alguna. Por supuesto, no a todos nos ha dado o sea, no todos hemos sido positivos. Sin embargo, el descuido de no hacer las cosas, o sea, tal vez al pie de la letra o al 100 cumplir la situación, pues en algunos países se salió de control
esto lo de la pandemia. Sin embargo, pues en otros ya poco a poco se ha ido. Hoy en día, pues sí, así como que nos acostumbramos a esto y pues sí, dio positivo, bueno, en mi caso, ¿verdad? Porque yo, o sea, trabajo más en ese ambiente. Así como que, sí, está positivo, vaya, está bueno, solo prevención. Pero prevención para los que estamos manipulando o tenemos más contacto. Sí, trabajamos directamente con el paciente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que considero yo que se refiere a la prevención. Se relaciona con la prevención o el sinónimo, ¿verdad? De cuidar, de prevenir la situación. Muchas gracias, Berta. Fíjense que buscaba sinónimos para la palabra prevención y dentro de esa búsqueda encontré que es la adopción de medidas que visualicen anticipadamente un daño que puede ocasionarse. Dentro de este contexto podemos mencionar entonces que este principio se basa específicamente en la adopción de medidas que eviten daños dentro del medio ambiente o dentro de los ecosistemas o que prevengan, digamos, como les decía ahorita con relación a los animalitos, que eviten que una especie de fauna o de flora se extinga, deje de existir por ese por mantenerlos cautivos, por ejemplo, separar al macho de la hembra y entonces una hembra sola no se puede reproducir, un macho solo no se puede reproducir, excepto algunas especies, ¿verdad? Eduardo, dígame. Yo estaba pensando que un sinónimo, bueno, para mí el sinónimo de prevenir es planificar. Sí, dentro del contexto de la prevención también podríamos encontrar la planificación, porque si yo me organizo, que es otro otro sinónimo, puedo evitar que algo suceda, ¿verdad? Porque lo estoy anticipando, porque lo estoy pensando, me estoy organizando de tal manera que voy a evitar que eso suceda, que ese básicamente es el objetivo de este principio. ¿Cómo lo hace el derecho ambiental? Lo hace a través de la creación de normas jurídicas que estén dirigidas a la adopción de medidas cautelares, ¿verdad? Medidas que eviten el daño ambiental. Esto puede ser en el derecho guatemalteco el procedimiento para la obtención de licencias o autorizaciones estatales para la explotación de una mina, por ejemplo, para la creación de una fábrica cerca de o colindante a los ríos, lagos, ¿verdad? Por eso, yo no sé si ustedes recuerdan de una denuncia que se hizo del río Cabón, el daño que se ocasionó, qué pasó con las personas que lo denunciaron, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que se pretende a través del establecimiento de normas jurídicas es anticipar, como decía Eduardo, organizarnos para anticipar los daños que se pudieran ocasionar con el desarrollo de ciertas actividades económicas que pueden dañar irreversiblemente al medio ambiente. Dentro de este contexto también podemos mencionar que esas medidas pueden ser la realización de evaluaciones constantes de los sistemas de producción o de los modos de producción, realizar auditorías o inspecciones de carácter ambiental para establecer un ordenamiento territorial que busque la prevención de la contaminación, que es el principal foco de destrucción del medio ambiente en el que nosotros habitamos. Y obviamente pues va a haber una clase de contaminación en específico del agua, por ejemplo, del aire, por ejemplo, del suelo, entre algunos otros factores que integran el medio ambiente, como lo hablamos en la primera clase, ¿verdad? Tenemos como principio número 5 el principio de enfoque sistemático de la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Le voy a pedir a Génesis, si es tan amable, ahí en la pantalla puede ver en la parte de abajo, en el título con moradito, ¿qué es la biosfera? ¿Sería tan amable de ayudarnos a leer esa definición? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es una de las 4 capas que rodean la Tierra junto con la litosfera, rocas, hidrosfera, agua y atmósfera, aire, y es la suma de todos los ecosistemas.
Muchas gracias. O sea, se hace el conjunto de la tierra, del agua y también de, el aire, ¿verdad? Atmósfera, atmósfera, litosfera, hidrosfera, ¿sí? Eso es la biosfera, es ese conjunto. Voy a decir, es ese círculo, esa circunferencia, es ese todo, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, si el enfoque es ir paulatinamente, organizadamente, proteger a la biosfera, eso refiere a que este principio del derecho ambiental tiene por objeto principal el estudio de este concepto tan importante, la creación de normas jurídicas que tiendan a proteger a este concepto y también creando un sistema de normas jurídicas. Eso quiere decir un conjunto de normas jurídicas a nivel nacional, regional, continente, planeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver en el principio de globalidad? ¿Sí? Una integración de normas jurídicas desde la creación de una norma como la Declaración de Río, que es, vamos a decir, un mandato general que puede replicarse en la creación de normas jurídicas a lo interno que regulen esas mismas situaciones, estableciendo la libre determinación de la ciudadanía de la utilización de los recursos, pero estableciendo límites a la utilización de esos recursos para evitar ese daño a la biosfera. También puede ser dentro de este contexto la verificación del comportamiento de la biosfera para poder determinar qué normas jurídicas son necesarias regular. Por ejemplo, si se ha dañado la capa de ozono, la atmósfera, entonces, ¿qué medidas podemos adoptar para evitar eso? ¿Verdad? Si se ha dañado, por ejemplo, los ríos, creemos una norma jurídica que regule el evitar, digamos, actividades que puedan promover que los ríos se sequen, ¿verdad? Entre algunas otras medidas que podemos contemplar dentro de este principio. Entonces, si se dan cuenta, casi todos los principios como que van amarraditos uno con otro, ¿verdad? Como que tienen una relación que no los podemos separar, precisamente por la importancia de la integración de los recursos, perdón, de los conceptos como los recursos naturales que regula esta rama del derecho. Tenemos el principio de interdisciplinariedad como principio número 6 y tenemos el principio contaminador-pagador, que es el principio número 7. Cuando hablamos de la interdisciplinariedad, estamos hablando precisamente, ¿se recuerdan? Perdón. ¿Se recuerdan que en la criminología hablábamos de que era una disciplina era una ciencia interdisciplinar? Eso significa que se relaciona entre varias disciplinas, varias ciencias. En el caso del derecho ambiental, con las ciencias naturales más cercanamente. Eso significa precisamente que esta rama del derecho tiene una postura de existencia armónica, vamos a decir, o pacífica de estas disciplinas que van a analizar los diferentes aspectos, como ya vimos de la biosfera, por ejemplo, las ciencias que pueden estudiar el agua, la composición del agua, las ciencias que analicen la atmósfera, la biosfera, etcétera, las ciencias que estudien el suelo, el subsuelo, la explotación del suelo, la explotación del agua, por ejemplo, los agentes que son contaminantes para el agua. Entonces, si se dan cuenta, son varios factores de análisis dentro del contexto del derecho ambiental y por lo tanto el derecho ambiental se convierte en una disciplina o en una rama del derecho interdisciplinar que dentro de su esfera de análisis va a implicar la relación directa con varias disciplinas de las ciencias naturales. Encontramos también aquí que estas disciplinas también se pueden realizar con las ciencias sociales, puesto que si hablamos de derecho, estamos hablando directamente de una norma, de una rama del derecho, de una rama social, ¿verdad? De una disciplina que atiende a estudiar a la sociedad. ¿Será que no es la sociedad el principal factor de perjuicio en el medio ambiente? Probablemente sí, probablemente no,
pero tenemos que romper esos esquemas. Los vamos a romper identificando que somos la principal causa de daño. Pero como bien lo decía Berta, podemos cambiar eso. No necesitamos seguir con este estigma de que, ay, sí, somos los peores que habitamos la tierra. Vamos a dejar de serlo, ¿verdad? Pero reconociendo que sí hemos, como seres humanos, causado mayor daño que los animalitos, ¿sí? Tenemos también en este contexto de que el derecho ambiental también se puede relacionar con disciplinas del derecho, como lo habíamos mencionado hace un momento, el derecho penal, la criminología, ¿por qué no? También puede ser con el derecho administrativo directamente, con el derecho internacional, ¿sí? En este caso, si hablamos del derecho administrativo, vamos a ver que es el Estado el principal factor de daño en el contexto del derecho, ¿verdad? Vamos a decir que es sumamente importante que el ser humano que causa daños al medio ambiente deba pagar una consecuencia jurídica, ¿sí? Deme un segundito, permítanme un segundo. Ok, bueno, disculpen la interrupción, es que tengo una situación con mi mamá. Entonces, les decía yo que dentro de este contexto, el derecho ambiental se relaciona con diferentes ramas, en el caso del derecho penal, creando normas jurídicas que sancionen conductas de los particulares que dañen el medio ambiente. Si hablamos del derecho administrativo, precisamente es el Estado el que debe adoptar medidas de protección del medio ambiente y también medidas que sancionen conductas dañinas para el medio ambiente. Si hablamos del derecho internacional, es indispensable que los estados se organicen para proteger al medio ambiente, como lo vimos en el principio de globalidad y en el principio de solidaridad, ¿verdad? En ese contexto también podemos ver el principio de contaminador pagador. Fíjense que aquí estamos haciendo una asociación entre la persona que contamina y la persona que paga. Este principio del derecho ambiental lo vamos a poder definir que es el principio que busca que exista una relación directa entre los sujetos contaminantes y los sujetos que pagan las consecuencias de ese daño ocasionado. En este contexto, toda persona que causa contaminación al medio ambiente debe, según las normas del derecho ambiental, tener la responsabilidad de indemnizar o de enmendar el daño ocasionado con sus acciones. Esas acciones probablemente puede ser que los sujetos las traten, ¿cómo decirlo?, de justificar con la necesidad, vamos a decir, de realizar actividades en pro
del desarrollo económico, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Aquí, en esta consecuencia, toda persona, independientemente de la actividad que realice, está obligada a pagar los daños que causó al medio ambiente o probablemente a terceros, creando agentes contaminantes dentro de su entorno, ¿verdad? Y esto va dirigido a propietarios de empresas, de multinacionales, que no les importa dañar el medio ambiente, ¿verdad? Que no les importa perjudicar a la flora y a la fauna, devastar. Vamos a ver más adelante lo que es la tala de árboles dentro del contexto de la ley forestal. Y en ese sentido, la ley también señala, por ejemplo, la ley forestal señala sanciones, señala creación de tipos penales y aparte de la responsabilidad penal, una responsabilidad civil para resarcir daños y perjuicios cuantificables en moneda, digamos, en dinero, para poder de esa forma proteger el medio ambiente y lograr de cierta manera que los daños que se ocasionen se pueda, digamos, el dinero que se paga por esos daños ocasionados se puede invertir en el estudio de maneras de mejorar y de restaurar ese ambiente que ha sido dañado por los particulares. Tenemos también los principios 8 y 9, que son el principio de gestión racional del medio y el principio de ordenamiento ambiental. Si ustedes se dan cuenta, pareciera que estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero de estas aristas o de estas perspectivas de los principios forman un todo, ¿verdad? Y se puede analizar en conjunto en los objetivos principales del derecho ambiental. En el principio de gestión racional del medio se refiere a que la utilización de los recursos naturales de parte de los seres humanos sea una utilización que no cause daño. En el principio anterior hablamos que es necesario pagar o reparar el daño causado, pero lo principal no es que se pague ese daño, sino que se evite con la utilización adecuada de los recursos naturales ese daño, que esas actividades productoras en el ámbito agrario, en el ámbito minero, petrolero, nuclear y energético, no perjudiquen al medio ambiente, utilizando pensadamente, les voy a decir, adecuadamente los recursos naturales que encontramos en el medio en el que habitamos. Dentro de ese contexto, la administración y manejo de todas estas actividades van a incidir en el medio ambiente, pero atendiendo, ¿se acuerdan en criminología? Hablábamos de la política criminal, en este caso hablamos de la política ambiental, ¿verdad? Que son todas aquellas acciones que el Estado realiza para proteger al medio ambiente, para educar a los seres humanos en la utilización adecuada de los recursos naturales y lograr con eso, como dice el derecho administrativo, el bien común, pero el derecho ambiental, ese desarrollo sostenible que es el bien común de las comunidades, valga la redundancia de términos, ¿verdad? En ese contexto vemos, por ejemplo, el principio de ordenamiento ambiental. ¿Cómo logramos ese uso racional? Creando normas jurídicas que regulen técnicas de urbanismo, ¿sí? De convivencia, ¿sí? Esto con el objeto de fortalecer que todas las normas vayan en coincidencia, las normas que no son ambientales y las normas que sí lo son, para que se busque la conservación de todos los elementos del medio ambiente, como lo es el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, etcétera, ¿verdad? En este concepto también dentro del ordenamiento ambiental, como principio del derecho ambiental, vamos a ver que se pueden crear a través de políticas ambientales programas públicos que establezcan áreas críticas de contaminación y que busquen, fíjense ustedes, minimizar el impacto de los agentes contaminantes en el medio ambiente. Esto con el objeto de crear reglas a nivel, otra vez repito, nacional, regional y mundial que regulen la utilización de los recursos naturales que tenemos como seres humanos dentro del planeta.
En ese contexto también tenemos los principios 10 y los principios 11, que son la calidad de vida, el primer principio, y el daño ambiental, el segundo principio de esta diapositiva. En ese contexto, el principio de calidad de vida básicamente es un principio del derecho ambiental que tiene como objeto principal la consideración de la idea de esa comodidad que buscamos los seres humanos, de la creación de servicios que sean útiles, pero que sean adecuados para cada una de las sociedades, estableciendo dentro del contexto del derecho ambiental la creación de que a pesar de que esos ambientes, digamos, sean óptimos o sean demasiado cómodos, ¿qué precio estamos pagando por la creación de estos ambientes, verdad? Y también es importante acotar de que este principio hace la observación de que aparte de que debemos crear servicios que nos beneficien la vida, es sumamente importante que toquemos temas como lo es la alimentación de cada una de las especies, en este caso de nosotros como seres humanos en principio, y de la alimentación de la fauna, ¿verdad? En este caso. Asimismo también el valor que tiene la flora dentro del contexto del medio ambiente para poder establecer, digamos, la utilización medicinal que le podemos dar a esas plantas, ¿verdad? Partiendo del hecho que no podemos devastar bosques, por ejemplo, eh, dentro del contexto del derecho ambiental, en virtud de que eso puede ocasionar pérdida de oxígeno para nosotros. En este sentido, también es importante que el Estado proponga, digamos, campañas que determinen y que le informen al ser humano que es necesario él que practique actividades deportivas aparte de su buena alimentación, ¿sí? Esto también para que dentro del contexto se creen culturas saludables de utilización de recursos igualmente, ¿verdad? Pero conductas que sean saludables para el desarrollo integral del ser humano dentro de este derecho que ya vimos que es un bien jurídico tutelado por el derecho penal, que es el derecho universal a la vida, que es el principal derecho humano que se debe respetar dentro del contexto de la normativa de derechos humanos, pero que, como les decía hace un momento, no se trata solo de vivir o de sobrevivir, sino se trata de que el nivel de vida que tengamos sea un nivel de vida óptimo, porque de nada nos sirve habitar en este planeta si es un planeta contaminado. No sé si ustedes vieron una película que se llama Wall-E. ¿Alguien la habrá visto? Levante su manita si la vio. Licenciada, ¿es lo que se trata de un robot? Sí. Sí, la he visto. Gracias, Eduardo. Eduardo la vio, dice. Luisa, ¿usted la vio? Sí, sí se recuerda. Va. Sí, Dentro del contexto, ¿qué sucede en esta película? Uy, pues es que me confunden los nombres, no sé si igual y es el que recicla, ¿verdad? Incluso forma cuadritos. O sea, esa es la función de él, reciclar la basura. Sí, exacto, pero él está en el planeta Tierra, fíjense ustedes. ¿Y dónde están los seres humanos? ¿Quién sabe dentro de este contexto? Están dentro de un tipo avión, diría yo, pero se van al espacio, ¿no? Exacto, se van como en un globo, ¿verdad? Algo así. ¿Y cómo están los seres humanos adentro de ese globo? No se recuerdan. Están gorditos. Sí, están de sobrepeso porque no, literal, no hacen nada más que, pues todo es la tecnología. Los robots hacen todo por ellos. Incluso se mueven. Exactamente, van en unos carritos, ¿verdad? Ellos no hacen nada, 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 nada. Pero fíjense que lo que me gusta de esa película es que dentro de todo ese basural, Wall-E encuentra una plantita, el último vestigio de vida. Fíjense. Y fíjense cómo si no protegemos la calidad de vida que tenemos, vamos a llegar a eso, a tener un planeta que es un depósito de basura gigante.
y nosotros vamos a tener que buscar otro ambiente. Qué bonito que la tecnología nos permita vivir en un globo, a ustedes, donde hay oxígeno artificial. Pero, ¿a qué costo? Daniel, dígame. Sí, licenciada, también hay una parte donde supuestamente se destruye la plantita y él se pone triste, pero en medio creo que, que está la plantita y se pone alegre. Es lo que usted decía, que él casi en toda la película trató de cuidar la planta, cosa que no hacen los demás. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Dentro de este principio hablamos de la calidad de vida. Principio de daño ambiental permisible. Fíjense que yo no estoy nada de acuerdo con este principio, porque dentro del contexto de este principio se establece que el objeto de este principio del derecho ambiental es este contexto. Permítanme un segundo, chicos. Perdonen, chicos, es que mi mamá se fue a hacer un examen y resulta que no la quieren atender y ellos me cambiaron la fecha para hoy. Entonces, como no la puedo acompañar, mi hermana lo está haciendo, pero mi hermana todo me pregunta. Entonces, me da lo mismo. Es como ir yo, pero por teléfono. Disculpen la interrupción que no tiene justificación, pero en ese contexto entonces hablábamos de este principio del daño permisible, que yo les decía que no estoy nada de acuerdo con este principio, porque establece una excusa para que el ser humano cause daño al medio ambiente, ¿sí? Menciona que hay un nivel de tolerancia de las conductas que realizan los seres humanos que pueden perjudicar de manera irreparable el medio ambiente. Esto con la justificación de que necesitamos desarrollarnos económica y socialmente. Yo considero que no podemos pagar ese precio, en mi opinión personal. No deberíamos de pagar un precio alto. Alguien dice por ahí, imagínense si no existiera la gasolina, si no se hubieran creado los automóviles que utilizaran gasolina. Sí, pero podemos crear medidas alternas como la utilización de la energía eléctrica, que se puede producir de manera natural y menos dañina para el medio ambiente. Ya ven que ya hay carros que son eléctricos, ¿verdad? Porque el daño que causa, digamos, la utilización y la explotación del petróleo al medio ambiente, pues es grave, ¿verdad? En ese contexto, siempre que se adopten medidas para limitar la magnitud del daño ocasionado al medio ambiente, este puede considerarse permitido por la humanidad. Imagínense ustedes eso. Por consecuencia, fíjense que lo que se busca para poder determinar ese límite, esa permisión, según el derecho ambiental, es establecer, como lo decíamos anteriormente, evaluaciones preventivas para determinar hasta dónde el ser humano puede llegar. Pero a veces, aunque el ser humano sepa que no puede atravesar cierta línea, cierto límite, lo hace por la ambición de los recursos económicos, ¿verdad? En este caso, este principio del daño ambiental permisible
En mi opinión, es un principio negativo. Para mí es un principio negativo, porque no debería justificarse ni determinarse que sí se puede hacer, ¿verdad? Tenemos el principio 12 y el principio 13, que son el principio de cooperación internacional en materia ambiental y el principio de ética transgeneracional. Cuando hablamos del principio de cooperación internacional en materia ambiental, se recuerdan, les decía hace un momento en el principio de globalidad y el principio de solidaridad, que este principio lo podemos desarrollar o lo podemos visualizar, digamos, en el contexto de que es indispensable que los diferentes países del mundo se organicen para cooperar entre todos y crear normas jurídicas en las cuales se establezca qué debe aportar cada país, ¿verdad? En este caso, la protección y la actuación en beneficio del MA, que dijimos que era el medio ambiente, se puede lograr a través de la armonización de las actividades de los órganos dentro de un estado, de los órganos de ese estado con los órganos de otro estado que toquen el tema del derecho ambiental, de los órganos de carácter internacional precisamente creados para fiscalizar y evaluar a los órganos dentro de los estados, esto con el objetivo de verificar que se esté cumpliendo la normativa de derecho ambiental. Esto en ese contexto a través de lo que son las normas precisamente de el derecho ambiental. En ese contexto vamos a ver el siguiente principio. Este principio, que es el principio de ética transgeneracional, tiene mucha asociación con el principio anterior, porque la ética, como ustedes lo saben, es esa disciplina que establece la creación de valores como normas, vamos a decir, de derecho moral o normas morales que son socialmente aceptables dentro de una comunidad. En este contexto, el derecho ambiental busca, en primer lugar, armonizar los intereses de desarrollo y calidad de vida de las generaciones presentes y las generaciones futuras. Esto básicamente lo que determina, o este principio tiene como objetivo principal, es el establecimiento de, vamos a decir, ideas o posturas éticas o morales o de valores en la población a nivel mundial para que se dé voluntariamente el respeto, el cuidado, la prevención al daño del medio ambiente. Esto básicamente haciendo la concientización de que el daño que causamos al medio ambiente es como si nos estuviésemos causando a nosotros mismos. Si, por ejemplo, alguno de ustedes ha tenido un hijo, una hija o tiene hijos en general, ¿qué quiere heredarle a esos hijos? Un planeta contaminado en el que no puedan respirar, que tengan que usar una mascarilla de oxígeno todo el día. ¿Le quiere heredar un planeta donde ya no haya agua? ¿Qué le va a heredar? ¿Verdad? Eso es lo que busca este principio, concientizar a la población a nivel mundial a que cree y fomente valores éticos que promuevan la solidaridad de las especies, con la intención, menciona al final, de armonizar los intereses del desarrollo social. Conjugar y equilibrar, era lo que les decía desde el principio, buscar el equilibrio, ¿sí? Muy bien. Tenemos los principios 14 y 15, el principio de interdependencia ecológica, perdón, y el principio de universalidad. En el caso del principio de interdependencia ecológica, básicamente se refiere a que a pesar de que hay diversidad de actividades comerciales o industriales que de cierta manera se realizan dentro del desarrollo de la sociedad en general,
la misma tiende a la utilización dentro de sus actividades comerciales o industriales. Implica la utilización de los recursos naturales, pero lo que se busca es establecer, digamos, parámetros en esa utilización para promover la prevención del daño que se pudiera ocasionar en el estado donde se desarrollan estas actividades o en otro estado, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Que por ejemplo hay empresas holandesas, americanas, gringas, rusas, que vienen a Guatemala a explotar las minas para agenciarse de los minerales de las minas de Guatemala. Y los guatemaltecos solo cruzamos los brazos y no nos damos cuenta de ese daño que están ocasionando. Hay licenciada, pero hay una ley de minería, hay un ministerio de ambiente, ¿verdad? ¿Será que se cumplen las normas que establecen esas leyes? ¿Será que de verdad no hay compadrazgos y no hay ahí corrupción en esos órganos de gobierno? Probablemente sí hay, probablemente no se cumplen las normas. Dígame, Berta. Bueno, eso mismo iba a opinar, licenciada, lo que usted estaba diciendo hace un ratito. Porque, bueno, o sea, en sí no preguntaron, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que vendamos nuestras riquezas a otros países? ¿Y por qué no hacerlo nosotros, verdad? O sea, explorar nosotros aquí adentro de nuestro territorio, sino permitir que alguien más bien venga. Sin embargo, yo considero que para quien haya hecho la ley de minas, como usted está diciendo, ¿verdad? Lo hizo con un interés personal, no pensando en Guatemala, sino pensando en eso porque grandes áreas de bosque se pierden. Si los extranjeros vienen es porque ellos también ya terminaron allá con lo de ellos se están quedando sin árboles, hay mucha industria. Acá en Guatemala todavía tenemos áreas verdes, pero que también el mismo hombre, o sea, el que está interesado en esto, no está, o sea, no le interesa, prácticamente no le interesa que hayan árboles, él va a vivir, qué sé yo, él o ella, quien haya sido, tomado la decisión, va a vivir, solo piensa en su existencia, pero ¿qué está dejando para futuros? Ya, como usted estaba diciendo hace un rato. Sin embargo, pues, ¿cuánta gente inocente está así como que amenazada porque está peleando sus derechos, porque está diciendo, miren, ya me terminaron de secar este río? Y están encarcelados hoy en día. O sea, es algo que no, licenciada, no cabe en la cabeza, porque no somos así como que muy, ¿cómo se dice la palabra? Lo que le está pasando por ejemplo, digamos que si es en Cobán, no nos unimos todos para decir, peleamos por este territorio que es nuestro. Es como que alguien viniera a meterse a mi casa y me diga, mira, voy a explorar aquí porque encontré, qué sé yo, una fuente de agua y que me puede servir para allá. Y yo me quedo así como que, pero mira, te voy a ofrecer, te pago tanto para que tú puedas y busques otro lugar. Algo así está pasando, solo estamos viendo que hay, y el que está sacando su mayor beneficio es a quien le están pasando plata, con tal de permitir que hagan esto con nuestro ambiente. Es lamentable, es triste, pero es nuestra realidad, licenciada, y si no hacemos nada, pues igual el extranjero va a terminar con nosotros. Exactamente. Eso, nosotros ahí no tenemos, digamos, un ordenamiento jurídico eficaz, ni órganos administrativos eficaces, porque ya ven los niveles de corrupción hasta dónde han llegado, ¿verdad? Imagínense. En consecuencia, entonces, para concluir el principio de interdependencia ecológica, vamos a decir que es necesario que se adopten, digamos, que se tomen en cuenta más bien los intereses y las necesidades de otros países en relación al aspecto ecológico, o sea, el análisis, estudio, protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? Ahora bien, siguiendo con el principio número 15,
Vamos a hablar del principio de universalidad. Este principio básicamente determina la responsabilidad conjunta que debe existir entre, en primer lugar, las personas, los órganos estatales y la comunidad internacional a nivel general, de comprometerse a la protección de los fondos marinos, terrestres, oceánicos, del suelo, del aire, de la atmósfera, o sea, de todo el medio ambiente en general. Es indispensable que este principio y esta obligación de proteger y mejorar el medio ambiente debe ser universal, lo que significa que todos nosotros estamos más que obligados de promover la protección, cuidado, mejoramiento del medio ambiente y evitar lo más posible ocasionar daño o permitir que alguien ocasione daño en el medio ambiente. En este caso, recuérdense que nosotros como seres humanos somos objeto de normas jurídicas. Nuestro comportamiento debe estar regido por normas jurídicas. Y dentro de ese contexto, si nuestro comportamiento es lesivo, dañino, perjudicial para el medio ambiente, entonces es indispensable que se creen normas que sancionen nuestra conducta. Sí, licenciada, pero hay delitos ambientales. Sí, lo vamos a ver en la última unidad o en la segunda, si no estoy mal. Vamos a ver los delitos que tienen que ver con el derecho ambiental. Y ahí vamos a asociar al derecho penal con el derecho ambiental. Pero antes que lleguemos a eso, evitemos cometer este tipo de actividades, ¿verdad? Lo podemos evitar. Vamos con los últimos dos principios. Uno de ellos es el principio de regulación jurídica integral, que va en consonancia con lo que ya mencionamos. Si bien es cierto, mencionamos que ya hay normas jurídicas y existen normas jurídicas de derecho interno y de derecho internacional, estas normas jurídicas deben coincidir. Si la convención o la declaración de Río declara que es necesario que se dé el desarrollo sostenible, entonces la ley guatemalteca debe regular lo mismo, aunque sea en diferentes palabras. O como pasa en Guatemala, que a veces copiamos y pegamos las leyes, ¿verdad? Y solo las adaptamos a Guatemala, al nombre Guatemala. En este concepto, básicamente, todas esas normas de derecho internacional, de derecho regional, de derecho interno, tienen que ir encaminadas a la prevención, otra vez esa palabra, a la represión, a la defensa, a la protección, a la conservación, al mejoramiento y sobre todo a la restauración del medio ambiente que ya está dañado por la actividad que realiza el hombre. Cuando hablamos de integral, estamos hablando de asociar todas las normas jurídicas de derecho nacional e internacional para que todas vayan de la manito. Así como los derechos humanos, ustedes ven en la declaración o lo van a ver cuando analicen la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la misma vamos a decir que es una constitución mundial, ¿sí? Así como la Constitución guatemalteca, que regula principios así bastante generales. Las leyes ordinarias tienen que desarrollar esos derechos contemplados en la Constitución. Las leyes guatemaltecas deben desarrollar lo descrito en la Constitución Internacional, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Internacional en materia ambiental, que es la Declaración de Río, ¿verdad? Que establece parámetros generales que deben replicarse, vamos a decir, o reproducirse en las normas internas de cada país para que pueda haber una política ambiental internacional, nacional y regional, ¿verdad? Ahora bien, tenemos por último la conjunción. En este caso, básicamente se refiere al uso, vamos a decir, al compromiso en grupo, en conjunto, de todos los países, de todos los seres humanos, de el compromiso adquirido para la utilización adecuada de los recursos naturales y evitar los daños irreversibles que se hacen a los mismos con el objeto básicamente de crear primero valores
ambientales y posteriormente normas jurídicas ambientales que sean de cumplimiento obligatorio por todas las personas que habitan dentro de un territorio. ¿Sí? Entonces, esos son los principios. No sé si alguien tiene dudas. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces ahora les voy a pedir que nos vayamos al documento. Les voy a compartir aquí en el chat el enlace para que no abran la plataforma y se les haga un poco más difícil. Ahorita les comparto el enlace y les pido que abran este documento porque vamos a hacer la búsqueda ahí de los, ahí ya les compartí el enlace para que ustedes lo busquen. Van a hacer una lectura súper rápida de la Declaración de Río y van a identificar dentro de la Declaración de Río alguno de los principios que acabamos de mencionar. ¿Sí? Vamos a empezar con el encabezado. ¿Sí? Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, habiéndose reunido en Río de Janeiro, Brasil, del 4 al 14 de junio de 1992, reafirmando la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, adoptada en Estocolmo en 1972, y tratando de basarse en ella con el objeto de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores, las claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y del desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la tierra. Nuestro hogar proclama. Y si ustedes se dan cuenta, hay epígrafes que mencionan principios. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era un principio? Son las bases sobre las cuales descansa una disciplina científica, que son las pautas, los lineamientos de el objeto de estudio de esa disciplina. ¿Sí? Entonces les voy a pedir, aquí tienen ustedes. Ahí está. Tenemos 27 artículos que determinan en teoría 27 principios. ¿Será que son 27, licenciada? Pero usted solo me dijo 17. A nivel mundial se han aceptado 17, pero esta declaración conjuga principios que interrelacionan a más de uno de los principios que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver quién ha identificado uno de los principios de los que hablamos en esta declaración de Río. ¿Alguien ya encontró alguno? El principio 4, licenciada, es el que usted hablaba de al primero de la clase, el principio de sostenibilidad. Ok, muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Nadie. ¿Seguros? ¿Segurísimos? El del apoyo internacional, licenciada. Cooperación internacional. ¿Dónde lo encontramos? En el segundo principio, justo. En el segundo principio. Vamos a ver. El número 7, licenciada, el principio de solidaridad. El principio de solidaridad, muy bien, número 7. Exactamente. Miren ahí en el número 2 también está el aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Entonces, ¿En el 8 también, licenciada? ¿Cuál? ¿En el número 8? En el número 8. Así es. Tenemos el desarrollo sostenible de la... Me voy a bajar aquí para que no se pierda que es el 8. Desarrollo sostenible, efectivamente. Mejor calidad de vida, ya ven, de las personas.
Reducir y eliminar modalidades de producción y consumo insostenibles, o sea, que eviten el desarrollo, que se mantengan los recursos naturales. Fomentar políticas demográficas, efectivamente. ¿Sí? Vamos al principio número 12. ¿Alguien me levantó la mano? Es que escucho un sonido. También el principio número 5 se relaciona con el principio de sostenibilidad, el primerito que usted nos compartió. Exacto, el número 5. Efectivamente. Entonces van a ver ustedes cómo en varios principios van a conjugar, en varios artículos que aquí se denominan principios, vamos a conjugar los demás principios que ya encontramos, ¿verdad? Ok. Son las 8:43 minutos. Ay, alguien me está pidiendo que le comparta. Deme un segundito. Ah, es que Jacqueline me está pidiendo que le comparta porque ella está trabajando de un correo que no es de la universidad. Miren, pues, yo les puedo compartir la información, pero de preferencia se los comparto para que ustedes no tengan ningún inconveniente con el correo de la U. Manéjense siempre utilizando el correo de la U para cuestiones de clases en todas las materias, no solo en la mía, para que no se les haga difícil, porque yo siempre los permisos solo los autorizo para correo que tengan UMG, ¿de acuerdo? Pero ahí ya le compartí a la compañera él. Sí, licenciada, es que no lo había podido abrir por eso, me pedía, pero no me había dado cuenta que estaba en el El otro correo perfil. personal también Perdón, nos pasa, sí. no tenga pena, pero ya se lo compartí también ahí para que no se preocupe. Pero yo para que ustedes eviten eso de que no lo puedan abrir, recuérdense que siempre abrir los documentos con el correo de la U para que no tengan inconveniente. Ok, entonces son las 8:45. Les voy a dejar 15 minutos de descanso para que vayan a desayunar, a quitarse los chelitos, la perecita, a descansar porque de repente les toca duro porque se acuestan tarde haciendo tareas, no sé, o algunas cosas de la casa, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de hoy. La próxima clase seguimos hablando de la Declaración de Río sobre el medio ambiente. Recuérdese que tiene toda la semana para leerla. Solamente son 27 principios. El examen corto viene de esos principios. ¿Sí? Entonces, falso y verdadero, selección múltiple, 5 preguntas, 10 minutos. Es una comprobación de lectura cortita. ¿Sí? ¿Ok? Ahí se acuerdan también de entregar la tarea para mañana. No se les olvide a los que no la han entregado, que tengan un excelente fin de semana, que Dios me los guarde, que los bendiga y que todo les salga bien, que los siga protegiendo. ¿De acuerdo? Perdón, Berta. Solo quería preguntarle. Dígame. Es que yo envié la tarea, licenciada, pero no sé si usted puede verla. Deme un segundo. Vamos a ver. Deme un segundito. Ay, espéreme, porque estoy en la sección equivocada. Qué pena. Ustedes saben si pasa algo con Sheni. Fíjense que no ha estado en mis clases. No tengo asistencia de ella a las clases. Licenciada, ella la habló casi al principio de la clase. Pues fíjense que yo tomé asistencia de las personas presentes y no. Bien, licenciada. No anoté. Buenos días. Pero no es solo esta clase, sino que, o sea, las clases anteriores. Fíjese, Berta, que no me deja ver su documento. Me aparece, sí, un documento, pero no me deja verlo. Me aparece como una hoja en blanco. Licenciada. Sí, lo que pasa. Sí, Berta. Disculpe, Berta, ¿puede hablar? Muchas gracias. Licenciada, sí, es lo que es que esa era mi pena porque... ¿En qué formato lo creó?
es que lo hice así como en un pequeño videíto, así como en 2 segundos o 3 más o menos. Sí, pues. Ajá. Fíjese, Berta, que usted lo creó en Canvas, ¿no? No, licenciada, es que ahorita no recuerdo bien en qué documento lo... Ah, va, mire, pues métase a esa plataforma y lo puede descargar como un PDF para que sea más fácil. Es que en esas plataformas, en Canvas, por ejemplo, uno lo crea como MP3 o MP4 y probablemente mi computadora es marca Patito y no lee el formato con el que usted lo creó. Por eso no me Fue en permite Canvas, ver. licenciada. Fue en Canvas el documento, solo que yo lo que no hice es poder convertirlo a PDF porque se le iba a quitar el efecto que tenía. Pero considero que de plano así lo voy a tener que enviar porque en forma de video ya veo yo que no se puede. Sí, es un poco complejo y es que como el video dura tan poquito, no me deja observar con detenimiento lo que usted le pone. Entonces, mire, pues aquí le voy a compartir en Canvas cómo convertirlo, que era lo que hablábamos la clase anterior. Mire, pues usted tiene aquí Canvas, digamos, y aquí tiene un diseño cualquiera, ¿verdad? Voy a ver pero este no es mío. Es que ahora me guarda en mi, ¿cómo se llaman los que consulto? De mis alumnos y como doy el curso de derechos humanos también, entonces me causa un conflicto. Va, mire pues, aquí mire, Berta, vamos a acercarlo un poquito. Aquí usted mira en el lado derecho superior. Ajá. Va, ahí dice Share, ¿verdad? Y después dice, cuando le da clic en ese cuadrito blanco que dice Share, usted busca en la parte de abajo, después del círculo morado, descargar. Y ahí le dice, mire, este igual está en MP4 porque es largo, es un video. No sé por qué me lo guardo en video, me sugiere que sea video, pero yo no lo guardo en video porque es como que sigue caminando y no me deja detenerme a leer. Entonces usted le da ahí, en el primer cuadrito dice tipo de archivo. En la flechita hacia abajo le da clic y le da opciones. Si lo quiere como una imagen, JPE, si lo quiere como PNG, que también es una imagen, lo quiere en PDF estándar, lo quiere para imprimir en PDF, entonces le puede dar en cualquiera de las dos opciones que dice PDF, se lo genera en PDF y si usted lo pega en su Drive y ya me manda su enlace. Ah, bueno. Le voy a aconsejar que lo haga, que me lo pegue como un comentario en esa tarea que ya entregó. Ah, bueno, sí, porque ya no tengo opción, solo no, yo creo porque que solo tienen un intento. Solo un intento y entonces cuando vi, porque la carita que me dijo también así como que mira, no lo enviaste bien, o no se puede ver, entonces, pero yo no tengo opción para otro, o sea, así como decir, como un comentario, sí puede comentarlo y ahí puede pegar el enlace, no tenga pena. En comentarios. Ah, bueno, está bien, licenciada. Entonces, para servirle. Gracias. Ok. Dígame, Yaniel. Licenciada, yo también quería consultarle eso, si le aparece en mi tarea, porque yo en mi caso nunca había compartido un enlace desde Canvas, entonces lo puse a prueba en un documento de Word y no me parecía en color azul, simplemente como en color gris y no me dejaba entrar al link. Ahí lo que tiene que hacer es darle un espacio con la Lo barra hice. espaciadora. Ajá, lo hice y me pareció igual. Entonces lo que hice fue traer un PDF, pero no sé si usted puede ver el link. Sí lo puedo ver. De hecho, lo estoy viendo. Está en verde y tiene mundos y plantitas. Sí. Sí. Sí, ya ve. Gracias, licenciada. Vaya, pues, Daniel, no tenga pena. Miren, pues, si yo reviso la tarea y veo que no me deja entrar al enlace, yo le voy a escribir un comentario y le voy a poner 0, ¿sí? Ese 0 es temporal. Usted tiene máximo 24 horas para convertirme o para volverme a enviar a través de los comentarios el enlace correcto para que yo pueda entrar, ¿sí? No por correo, sino que en la misma plataforma
hace un comentario de la tarea y ahí pone su nuevo enlace. Pero espérese que yo le mande a decir, no lo pude ver. ¿Sí? Yo primero Dios esta semana que viene voy a calificar para que usted la próxima semana ya tenga su nota. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada. Muchas gracias. Para servirles. Hoy Pasa sí, feliz fin de entonces, semana, licenciada. igualmente, los dejo porque tengo la siguiente clase. Entonces, que tengan un buen día, Gracias. cuídense mucho. Feliz día, licenciada. Gracias. Gracias, Buen día para todos. El día. Licenciada, Buen día. Ahí les encargo la participación, porque ahí yo tomo la asistencia. ¿Ok? Bye, bye. Adiós, Dice licenciada. Michael. Chau.